Bueno, nuevamente agradezco de verdad la invitación. Me gustan mucho estos lugares de trinchera. Me parece que son los lugares en los que hay que estar, aunque haga frío, esté un poco engripada y ese tipo de cosas. Voy a empezar con un tono cómico para arrancar. Para los que no lo conocen, un cómico / pensador nacional, Peter Capusotto. Si no lo conocen, búsquenlo en internet, está buenísimo. Presentando Genova a su ha creado robot, al más que fascinante se héroe llama de la vida Robot. moderna. Pies, brazos, casco, envase o cajita. Robotril, un héroe farmacéutico y occidental. Pero ¿puede él siempre solo arreglar el organismo humano que Dios en su imperfección le dio al hombre? Veamos este caso. Y sí, estoy contracturado. ¿Por qué será? Oh, este hombre está muy estresado. Es necesario que encuentre un equilibrio para que pueda volver a realizar tareas dentro del engranaje de la fría máquina del sistema capitalista. Pero estamos nosotros. ¡Oh, no! ¡Un medicamento homeopático! Robotril se da cuenta que se enfrenta a un paciente que cree en la medicina alternativa. Sería bueno profundizar y quitar de raíz el mal que me aqueja. ¡Imposible! Estas cosas naturales te prometen curarte, pero en meses. Lo importante no es curarse, lo importante es anular los síntomas y que tú vuelvas a trabajar y consumir libremente lo más rápido posible. ¡Toma! Me siento mejor. Pero tengo así de... Le está metiendo cualquier cosa en el cuerpo. ¡Calla, rústico medicamento del campesinado! Esta dispepsia puede ser producto del estrés, aunque podría ser yo mismo. Robotril no puede evitar que el paciente sufra efectos colaterales, pero por supuesto enfrentará los mismos con la Liga de la Justicia Farmacéutica y combatirá la acidez con Taurón y luego las migrañas con Migral. Y para que no aparezcan contracturas atacará con Voltarment, pero el paciente se queja. Sigo sintiéndome mal. Y para eso llega lo categórico, Reynol. Porque así es la Liga de la Justicia Farmacéutica. Recuerda, todos podemos ser mejores personas y ciudadanos si nos medicamos adecuadamente. Claro, porque Robotril es, en un mundo de mierda, la posibilidad de una vida feliz. Bueno, para que nos vayamos poniendo en tema, yo quería arrancar con una pregunta, ¿sí? ¿Qué es esto que nos está pasando en la actualidad en la clínica, que lo mencionaba antes, ¿no? Y es esta idea de, bueno, ¿por qué nos encontramos con niños cada vez más pequeños, con manifestaciones de sufrimiento psíquico cada vez más intensos, traídos por adultos cada vez más exigidos, cada vez más desorientados, cada vez más preocupados por sí mismos? ¿Sí? Entonces, en principio lo que quiero es que deconstruyamos juntos esta idea de diagnóstico y esta idea que también se habló en la mesa del diagnóstico como algo objetivo, ¿sí? Entonces, por una parte, quiero que quede absolutamente en claro que diagnosticar es siempre un recorte, ¿sí? Y que ese recorte, y Andrés lo mencionó antes en su pregunta, no combinamos la pregunta de Andrés, pero ya le dije que podemos salir de gira, entra su pregunta, yo meto la conferencia, está perfecto. Este recorte siempre es un recorte que es un constructo político y económico, ¿sí? Porque lo normal, decía Canguilhem, no es nunca una formulación estática y pacífica, es un concepto dinámico y polémico. La normalidad siempre es una construcción histórica y epocal, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué sale del DSM-3 la homosexualidad como una enfermedad? ¿Sí? Esta fue, no es que antes había investigaciones que decían que la homosexualidad era una enfermedad y de repente se demostró en otras investigaciones que no lo era, ¿sí? Claramente nunca lo fue. Entonces,
La decisión de por qué la homosexualidad sale del DSM-3 en su momento es una decisión político-económica, ¿sí? O sea, los grupos de homosexuales en Estados Unidos empezaron a generar presión, con justa razón, digo, no es una crítica a esto, sino una idea para que se entienda. Empiezan a hacer grupos de presión que generan acciones conjuntas y que en determinado momento logran que salga del manual de las enfermedades mentales la homosexualidad. Pero no es una investigación científica la que lo determina. ¿Se entiende esto? Digo, es en ese momento un movimiento político, económico y social la que determina esta cuestión. Esto como tantas otras cuestiones. Digo, la maja desnuda era un símbolo de belleza, ¿sí?, en el siglo XVI, y hoy estaría en un programa nacional para reducción de peso, ¿sí? Entonces, para entender esto de estos constructos sociales, yo quiero que marquemos, y de ahí también esto enlaza con la pregunta que hizo antes Andrés, en la época, en esta época llamada, en estos tiempos, neoliberalismo, ¿sí? Y después le voy a dar una segunda vuelta a esto del neoliberalismo. Pero quiero que partamos de una pregunta que es, ¿cómo se constituye subjetividad en tiempos de neoliberalismo? Entonces, la subjetividad, decimos, es acorde o funcional en la medida que responde a los parámetros de productividad requeridos. Hoy estamos atravesados por el paradigma de la productividad. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que es un problema a nivel mundial y se dice que el siglo XXI la enfermedad es la depresión? No es que los gobiernos o los estados están preocupados porque la gente se deprime, no. El problema es que cuando la gente se deprime no produce y muchos de ellos no consumen, entonces quiebra el sistema, ¿sí? ¿Por qué entra en el DSM-5 que más de 2 semanas de duelo es depresión? O sea, no importa si se te murió el gato, si te diagnosticaron una enfermedad terminal, o sea, no importa, ¿sí? Más de 2 semanas es depresión. Porque la depresión se medica, el duelo no se medica, el duelo se acompaña, se mima, se hace así en la espalda, digo, ¿sí? La depresión se medica ¿para qué? Para que vuelva el sistema y siga produciendo. Entonces esto es parte de esta época. El otro punto, y Alicia antes hacía referencia a la cuestión de si nos plantamos desde el paradigma del déficit, ¿sí?, es por qué el paradigma del déficit tiene tanto auge, ¿sí?, desde la salud. Porque el déficit pasa a ser un inconveniente personal, ¿sí?, que tengo que remediar. Puede ser un fracaso subjetivo o puede ser un déficit que en general hoy la mayoría de los déficits además son déficits supuestamente biológicos, ¿sí?, neurológicos, de algo que no está comprobado, ¿sí? Y esto lo podemos charlar con los médicos que están acá en la sala, pero la verdad es que cada vez que se dice que una de las supuestas enfermedades mentales tiene una demostración de un déficit a nivel biológico o genético, no es cierto, ¿sí? Son todas investigaciones en curso, ninguna demostrada fehacientemente y en su totalidad. Entonces, esto introduce un modo de pensar al sujeto y un modo de pensar en el cual desarma las luchas colectivas, porque nadie sale colectivamente a luchar por más dopamina o por más, sí, digamos, uno sale a luchar por las disputas de poder, las luchas sociales. Pero si cada uno tiene un problema y ese problema además está alojado en su cerebro, entonces a lo sumo se juntan los grupos de padres para tener la ley de autismo, la ley de ADD, la ley de esto y la ley de aquello, que le cubra a sus hijos que tienen ese diagnóstico esa dificultad personal, ¿sí? Entonces, quiero decir con esto que esto no es ingenuo, esto no es casual, ¿sí? Esto está armado en relación a ciertos intereses.
Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano que vive en Alemania y la mayoría de sus libros están disponibles en internet, valen la pena leerlos, dice: en el régimen neoliberal de la autoexplotación, uno dirige la agresión hacia sí mismo. Esta autoagresividad no convierte al explotado en revolucionario, sino en depresivo. Y me parece muy interesante esto para pensar la época. La otra vuelta que le quise dar, me pareció, encontré este concepto y la verdad que me pareció súper interesante para pensar la época y para entramar esto que venimos pensando ya hace varios años en relación a la cuestión de la medicalización. Es un concepto que inventaron dos filósofos, bueno, al menos yo lo escuché, no sé si lo inventaron, ellos hablan de eso, que es el concepto de neuroliberalismo. Entonces voy a dar un salto del neoliberalismo al neuroliberalismo. Y en este neuroliberalismo, entonces, lo que tenemos es, por un lado, una lógica cortoplacista en los modos de construir diagnósticos, ¿sí? Una idea del diagnóstico como una mercancía, ¿sí? Donde entonces, si mi hijo obtiene el diagnóstico de TEA, además en general son con siglas, salvo poquitos, salvo la dislexia, los demás son todos con siglas, ¿no? Si mi hijo obtiene esa sigla, entonces va a tener las prestaciones que debería tener, creo yo, porque es ciudadano y no porque es un enfermo, ¿sí? Un portador de una sigla. Pero hoy parece que los diagnósticos, ¿no? Desde ahí también cuando la maestra dice, ¿no? La docente nos dice, bueno, pero ¿cuál es el diagnóstico? ¿No? ¿Y en qué te cambia cuál es el diagnóstico para enseñarle matemáticas? ¿En serio? O sea, ¿en qué te cambia? Si yo no te pregunto cuál es tu diagnóstico y vos estás a cargo de mi hijo todos los días, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Para qué la escuela de verdad creería que es importante y es relevante? O sea, sí me parece fundamental sentarme con la escuela, sí me parece fundamental sentarme con el docente a pensar estrategias. Ahora, cuando el docente, que me pasó el otro día en una escuela, me preguntaba, ¿y por qué te fueron a consultar? ¿Por qué yo le tengo que contestar por qué me fueron a consultar? No tiene que ver. Mi respuesta fue, yo vengo a la escuela a hablar de cómo podemos pensar estrategias, ¿sí? ¿Por qué le voy a decir que la consulta tuvo que ver, por ejemplo, con violencia familiar? No, eso pertenece al orden de lo privado, digamos. Y la escuela, yo no puedo ir a la escuela a decir cosas de esa familia. Sí puedo ir a la escuela a trabajar con el docente para pensar juntos estrategias para ese niño. El otro punto que aparece hoy y que es parte de esta lógica es esta idea que nada más fácil que hacer un diagnóstico, ¿sí? Uno pone 5 características en internet y te tira el diagnóstico. Y si tiene un poquito de dudas, Doctor Google, ¿sí? Porque hoy la competencia fundamental es con Doctor Google, ¿sí? Te manda un test para que vos te autoadministres y entonces vamos rapidito resolviendo. Entonces, lo que yo aprendí en la facultad, cuando yo arranqué la facultad, era como muy lacaniana y entonces hablábamos del sujeto supuesto saber, ¿no? Y entonces el saber que el paciente le pone al terapeuta y nada de eso, porque ahora vienen y te recitan el DCM, cuando vos le preguntás qué tiene su hijo o qué le pasa a su hijo, y te dicen, se mueve como un motor, no puede parar, no se queda quieto, responde a las preguntas antes que terminar de hacer la pregunta. ¿Pero ese es su hijo o es el DCM? ¿Sí? Entonces cuando le pregunté eso a unos padres me dicen, no, es para ahorrarle tiempo que lo hago. No me ahorres tiempo. Entonces, a ver, ¿al servicio de qué está esto? En primera instancia, a la dificultad a la cuestión de aplanar los sufrimientos y tomando lo que decía María Noel antes, ¿no? A la dificultad de alojar un dolor social. Yo creo que hoy como sociedad nos cuesta muchísimo alojar el dolor, ¿sí? Y sobre todo pensar en la idea de un dolor social. Fernández Peiró y Biagini son los autores que yo usé de referencia
tiene un artículo muy interesante en internet y un libro además sobre el tema del neuroliberalismo, ¿no? Y entonces ellos van a decir que el neuroliberalismo despolitiza la sociedad, la mercantiliza, inmunizándola de cualquier proyecto transformador. Se trata de una ética gladiatoria de supervivencia en la cual los excluidos son el daño colateral de un sistema que les dio a todos, supuestamente, las mismas oportunidades que algunos no supieron aprovechar. Y acá entra a jugar otro concepto que está muy de moda, no sé acá en Uruguay, pero en Argentina, ¿no? Que es el de la meritocracia. Y es esta idea que lo que vos conseguís, lo conseguís porque te lo ganaste, y te lo ganaste porque pusiste tu mejor empeño. Y que si no lo conseguís, entonces es porque no quisiste. ¿Sí? La gente que no trabaja es porque no quiere, ¿sí? La gente que no estudia es porque no quiere, y no están pensadas cuáles son todos los contextos y las condiciones sociales de gran parte de la población de nuestro sur que hacen que, por supuesto, no puedan llegar, ¿sí? Aunque supuestamente la universidad sea pública y restricta, gratuita, incluso con todas esas condiciones, la verdad es que los que llegan somos las minorías privilegiadas. Ni que hablar los que terminen, los que hacemos la maestría, los doctorados, digo, no llega a todo el mundo, no es cierto eso. El otro punto fundamental, ¿sí? En esta idea de la medicalización y el neuroliberalismo es aislar al cerebro, ¿sí? Y a la genética, adjudicándole la causa, decía yo, incomprobada de todos los males. Otra de las cuestiones que está muy de moda, en Argentina al menos, es hablar del capital mental. Y ahora tenemos una joyita, ¿sí? Futuro candidato a diputado, hablando de los cerebros de pobres y los cerebros de ricos, ¿sí? Por supuesto, no podemos dejar de decir que eso se trata de las nuevas máscaras del racismo, ¿sí? O sea, da lo mismo si es la piel del pobre o la piel del rico, o el cerebro del pobre o el cerebro del rico. Y aparece esta idea, ¿sí? Que ahora, si yo le pongo el prefijo neuro, les vendo lo que quiera, ¿sí? Entonces tenemos neuromarketing, neuroeconomía, neurodidáctica, ¿sí? Neuroeducación, neuro las pelotas, lo que quieran. Estoy neuropodrida de lo neuro. Quiero que lo sepan. Hoy tengo pocas pulgas, estoy cansada, tengo pocas pulgas. Me tiene neuropodrida. Y esto no quiere decir que yo no pueda sentarme con un neurólogo a pensar a un niño. Muchas veces lo hago y lo tengo que hacer y, digamos, y aprendo un montón de cosas. Esto quiere decir que cuando un niño se porta mal en la escuela y la maestra decide derivarlo al neurólogo, ¿dónde pegamos esa pirueta? ¿De dónde supongo que un neurólogo va a poder responder por qué se porta mal un niño, ¿sí? Donde además, ¿qué es lo que hace? Le hace una batería enorme de cosas que los padres hacen, incluido, por ejemplo, puede ser, dependiendo de las posibilidades económicas o la obra social, desde cosas súper sofisticadas como un mapeo cerebral y muchas otras cosas, o un análisis de sangre, o lo que fuere, donde los padres van con todos esos papeles, ¿sí? Que dicen que está todo bien, el 90% de las veces, y entonces les certifican trastorno por déficit atencional. Entonces el padre cree que hicieron estudios para diagnosticarle trastorno por déficit atencional. Lo que nadie le explica a esos padres es que todos esos estudios lo que van a decir es todo lo que el chico no tiene, ¿sí? No tiene un tumor, no tiene epilepsia, no tiene hipotiroidismo, no tiene un montón de cosas, festejemos, está muy bien. La vuelta en el aire que hace que eso sea diagnóstico de trastorno por déficit atencional es la razón por la que la madre llamó por teléfono y pidió la consulta. Mi hijo se mueve mucho, ¿sí? Mi hijo no presta atención. Fueron esas dos primeras frases que en Estados Unidos, que hacen todo mucho más eficaz, por suerte, la secretaria te diagnostica por teléfono, ¿sí? Una conocida le pasó. Llamó a una institución, le dijo a la secretaria que necesitaba un turno porque su hijo se movía mucho y no prestaba atención, y entonces la secretaria le dijo, puede pasar a buscar la medicación en tal horario. Es bárbaro. Es re fácil diagnosticar, gente.
Es re fácil. En ese contexto político, los docentes pasan a ser los encargados de educar cerebros exitosos y los terapeutas, esto es textual de una comunicación que circuló el año pasado en un hospital de Buenos Aires, los terapeutas tendremos que ser entrenadores de conducta y emociones para lograr adaptaciones eficaces. Yo les aviso que me pongo a decorar tortas, me sale divino, puedo hacer empanadas, las hago riquísimas. O sea, ni muerta hago esto. Porque fíjense cómo esto es funcional a un sistema económico, a un sistema político. Porque, como decía Andrés antes, las intervenciones, la clínica siempre es política. Porque esto es una decisión, este es un lugar en el cual me paro, ¿sí? Todo mi respeto a quien decida hacerlo. Lo que no puede ser es ingenuo. Lo que no puede ser es no entender al servicio de qué está esto. Entonces, si yo voy a trabajar para entrenar conductas y emociones, para lograr adaptaciones eficaces, todo bien, pero tengo que saber lo que estoy haciendo, ¿sí? Esto no es ingenuo, ¿sí? Y cuando un montón de profesionales se ponen en vasallaje con otro para armar el combo, que no sé si acá funciona también, de las 8 horas diarias de entrenamiento para los pibes que tienen patologías graves, ¿sí? Entonces entra uno, sale el otro, entra uno, sale el otro, entra uno y le ajusta la tuerca, entra otro y le limpia un poquito el cerebro, entra otro y le... ¿sí? Digamos, es esto. Sépanlo, cada uno después decide qué hace, pero sepan de qué se trata de esto. Entonces, estamos en un momento donde las patologías actuales podemos pensarla tanto en relación al contexto histórico como a la idea de patos, ¿sí? Y es muy interesante porque patos se tomó de la idea de patos enfermedad, pero patos etimológicamente es enfermedad y es sufrimiento. Y la idea de sufrimiento quedó perdida en el camino, ¿no? Entonces, en esta idea de las patologías actuales aparece esta cuestión de estas etiquetas, ¿sí? Donde aparece la DD, el TEA, el TOD, ¿no? Esto que hablaba la mamá que traía María Noel. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos en general en la clínica? Encontramos muchos niveles de fragilidad en la organización psíquica del lado de los niños y del lado de los padres. Una idea de perentoriedad e inmediatez que nos atraviesa, ¿no? Una búsqueda de soluciones inmediatas, una tendencia a la actuación, una búsqueda de placer inmediato, ¿sí? Y muchos intentos fallidos de alejamiento de la angustia. Y una de las cosas que encontramos es, yo llamo a esto la clínica del desamparo, ¿sí? Una idea de mucho desamparo, pero un desamparo que atraviesa a los pacientes y que atraviesa también a los profesionales. Entonces, tenemos que hacer una diferencia fundamental entre diagnosticar y etiquetar, ¿sí? Una cosa es diagnosticar, una cosa es la detección oportuna y otra cosa es el etiquetamiento. Quiero traer un ejemplo que tomé de internet para que se entienda cómo se construyen. Traje varios ejemplos de cómo se construyen estas lógicas. Y cómo se construyen fundamentalmente lo que llamamos hoy las epidemias en salud mental, ¿sí? Alicia lo mencionó, no sé dónde estaba Alicia, por ahí estaba, acá. Alicia lo mencionó, esta idea de que viene además introduciéndose la idea de riesgo. Entonces ahora ya no te medican solo por la enfermedad que tenés, sino por el riesgo de la que vas a tener. El riesgo a la diabetes, el riesgo al colesterol, el riesgo a la presión arterial, ¿no? Dentro de algunas. Y dentro de la salud mental también está esta idea de riesgo. Entonces, por ejemplo, esta es una que yo tomé, está en internet, de España, ¿no? Y es un proyecto a nivel nacional en España,
contra el TDAH, ¿sí? El trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y dice, este plan de acción tiene como objetivo estudiar la situación actual del trastorno por déficit de atención en España desde el punto de vista sanitario, educativo y social. Muy bien, dice uno. Información objetiva, ¿sí? Este grupo tiene un manual, ¿sí? que salió en el 2013, que se llama TDAH, hacer visible lo invisible, ¿sí? Y está escrito por Jung, Fitzgerald y Postma. Está ahí, todos lo pueden ver, esto está en internet. Este es el manual de las buenas prácticas, y de lo que llamamos hoy la medicina basada en la evidencia, ¿sí? Donde todos tendríamos que estar abocados a la ciencia, digamos, basada en la evidencia. Ahí, esto está, tomas una foto, ¿eh? Ahí abajo, ven chiquitito ahí abajo, digamos que esto debe estar en Arial, qué sé yo, 14 y esta en Arial 4, dice, este proyecto ha sido iniciado, impulsado y financiado por Shire, ¿sí? Shire es uno de los mayores vendedores de Ritalina. El mismo, que auspicia, esta página, ¿sí? El mismo que auspicia esta página. Entonces, yo hice un juego, porque a mí me gusta jugar estas cosas. Entonces, agarré y cuando encontré esto, puse Shire España 2013, ¿sí? En el buscador. Es re fácil jugar a esto. Yo me divierto como loca. Puse Shire España 2013 y me apareció esto, ¿sí? Este es el manual de las buenas prácticas que circuló por el mundo. Shire España 2013, ven, martes 7 de mayo de 2013, lanza en España Equasim, que era un nuevo nombre para el metilfenidato, de mayor duración, 3 veces más caro. Bueno, no importa, ¿no? Pero digo, ¿de verdad creen que es casual? ¿De verdad creen que es casual que armamos el manual supuestamente y que después, ¡ops!, apareció el remedio? Porque esto además es muy curioso en relación sobre todo al TDAH. Digamos, primero tenemos el remedio y después creamos la enfermedad que le calza perfecto a ese remedio, ¿no? Algunas noticias que tomé también, que me parecían interesantes para contextuar la época. No es un chiste, ¿eh? Está disponible. iPhone tiene una aplicación, una app que traduce el llanto del bebé. Entonces, ahora, todos los que somos madres y fuimos madres de niños pequeñitos, en algún momento dijimos, no viene con manual, ¿por qué llora? ¿Qué le pasa? ¿Sí? Pero nunca pensamos que el manual iba a estar en una app. Nunca se nos ocurrió, al menos a mí no se me había ocurrido nunca. Bueno, ahora sí. Ahora si el bebé llora, no lo vayan a agarrar, calmarlo, vayan a buscar el iPhone. Si no tiene iPhone, jódanse, porque en realidad había que tener uno, ¿sí? Trabajaron poco si no tienen iPhone. Trabajen más, no tengan hijos antes de tener iPhone, por favor, se los pido. Primero el iPhone, después el hijo. Porque entonces el bebé llora y ustedes van a buscar el iPhone, ¿sí? Y se lo aplican al bebé, ¿sí? O sea, no se rían, gente, esto es serio, es investigación, seria. Entonces tiene un Cry Translator, ¿sí? Que hace que te diga por qué llora tu bebé. Es maravilloso. Y entonces también te dice lo que tenés que hacer. Son unas cosas increíbles. Por ejemplo, el bebé llora porque necesita que lo cambien, porque tiene hambre, porque tiene sueño. Es increíble. Unas novedades increíbles que tiene el iPhone, pero por favor nadie tenga un hijo antes de tener un iPhone. Y entonces también te dice lo que tenés que hacer. O sea, amamántelo, cámbielo, no por otro, como decía Lelutier, porque no da. Cámbielo, sí, acúnelo, hágalo dormir. O sea, sí, pero no es joda, porque, la gente cree que de verdad, digamos, y cada vez interponemos más máquinas en la crianza de los niños, ¿sí? Entonces ahora, hace poco alguien me mandó, hay una cuna de Ford, ¿la vieron? Que imita un auto, la cuna, pero no la cunita que tiene formita de auto, no. Imita motor, ruido, bocina, balanceo, ¿sí?
los psicomotricistas una fiesta, porque de ahí el pibe te sale así, directo al psicomotricista. Para mí Calmels tiene algún tonguito con Ford, porque digo, de ahí vas directo al psicomotricista. Porque imagínense que estés todo el tiempo metido en una máquina que te vibra para que te duermas, ¿no? Bueno, está fuerte esto. Entonces, fíjense, por ejemplo, esto también empieza a aparecer en la forma de diagnosticar. Entonces tenemos un test de realidad virtual, ¿sí? Este es uno que agarré que se llama Aula y que dice en la propaganda, ¿podemos pedir algo más? No, yo la verdad es que no, preferiría no pedir nada más. No, claro. Y con esta idea de que los diagnósticos pueden ser algo objetivo y que con 5 características tengo un diagnóstico y que si además le meto la realidad virtual, le meto la tecnología, ya está. Esto es un dato objetivo. Esto es un dato objetivo de la realidad. Entonces ahora pasamos del diván a la terapia 3D. No sé qué están haciendo ustedes en psicología clínica, pero nosotros acá en España, terapia 3D. Donde cada vez, otra vez, las máquinas están, ¿no?, metidas en la relación humana. Y esta es argentina, porque ¿cómo no voy a traer un invento argentino, no? Yo tengo que traer el invento argentino, nosotros siempre tenemos que dar la nota en algo. Científicos argentinos desarrollan un software para la detección temprana de autismo. Yo tuve una discusión muy seria con las personas que crearon esto, porque se me ocurrió decir que esto era una barbaridad públicamente y me armaron un pequeño despelote. Esto tiene una cuestión que de verdad es muy serio, digamos. O sea, la idea es que con una computadora desde los 3 meses yo puedo diagnosticar si un niño tiene o no tiene autismo, ¿sí? Y esto tiene consecuencias muy graves. Ya salí del terreno de lo risueño para entrar en una cuestión que es muy grave, donde por una parte, confunde señales de alarma con diagnóstico, ¿sí? Por otra parte, confunde signos clínicos de algo que es muy grave, como el autismo, con es autista, ¿no? Alicia lo decía antes cuando decía del niñito, soy disléxico. No, pará, sos Juan, te gusta el fútbol, vivís con tu mamá, tu papá está preso, eso sos. No sos disléxico, tampoco sos autista. Si bien es cierto que en relación al tema del autismo, digamos, hay que intentar entrar lo más oportunamente posible para generar otras condiciones, pero no para etiquetar. ¿Sí? Bueno, no voy a entrar en lo del autismo específico. Pero sí quiero tomar esto y vuelvo a la cuestión política y social, en donde en Estados Unidos el seguro social por incapacidad creció entre 1987 y 2007 de 1 en 184 a 1 en... Perdón, está al revés la cifra. Pasó de 1 sobre... no, está bien. De 1 en 184 a 1 sobre 76. Pero fundamentalmente en la infancia, y esto es muy grave, ¿sí?, en los niños aumentó 35 veces, ¿sí?, los certificados de discapacidad. Que esto es todo un tema muy, muy complejo que tiene que ver con esto que yo mencionaba al principio del diagnóstico como mercancía. Traje una viñeta clínica de lo que yo llamo mi caso récord hasta ahora. Yo me dedico a infancia, hace ya algunos años, a primera infancia más que nada y a todo lo que tiene que ver con los diagnósticos. Y esta fue mi batida de récord, consulta de bebé de 3 meses para diagnosticar autismo. Creo que el otro es intrauterino, porque ya no sé si tengo más, ¿no? El siguiente es intrauterino. Pero la verdad es que yo quedé como muy impactada por esta... Cuando la mamá me llama a la consulta y yo pregunto, bueno, su hijo, ¿cuántos años tiene? No, 3 meses. ¿Sí?
Dije, bueno, ok, vengan, veamos de qué se trata. Pero, digo, tiene que ver con este contexto donde, ¿no?, supuestamente cada vez hay más información y eso está bien, pero a su vez, ¿qué hace esa información en la vida de las personas? Y cómo hace cierta información que se ve al niño, ¿no? Bueno, era una mamá con una historia difícil, casi siempre lo son. Una beba que nace con una dificultad difusa por la cual los 2 primeros meses de vida tiene que estar internada varias veces, fue pinchada, evaluada, para finalmente terminar diciendo que se trataba de algo funcional que se regularizaría solo. Un control pediátrico a los 2 meses, la madre le comenta al médico que algo en la mirada de la beba la preocupa. El pediatra le muestra un muñeco raído que tiene en su escritorio y no lo sigue con la mirada, a lo cual el médico indica estimulación temprana y si no se producen cambios en el próximo mes, consulta neurológica inmediata con un especialista en autismo. De ese encuentro, la madre ya no saldrá con una hija, sino que sale con un autista en brazos. ¿Sí? Y este también es un punto importante, porque aunque el médico en ese caso no le haya dicho que su hija era autista, a partir de que introdujo la posibilidad de una consulta neurológica con un especialista en autismo, ya está. O sea, ¿cuántos minutos le llevó a la mamá escuchar tengo una hija autista? ¿Sí? ¿Y qué implica en la vida de una mamá y de un bebé que a partir de los 3 meses yo esté mirando a ese bebé como un bebé autista? ¿Sí? Entonces, con esta carga, esta mamá retoma su análisis y es la analista quien me lo deriva. Llegan a la consulta, les cuento que esto fue una única consulta, ¿sí? Fue una intervención de una vez. Llegan a la consulta, al principio parece distraída, como cualquier bebé. La madre comienza a relatar la situación, se angustia, llora. Ella tenía a la bebé a UPA en el regazo y la bebé se empieza a poner muy incómoda mientras la mamá se va angustiando, ¿sí? Y me llama la atención porque tiene un tono muscular muy potente la beba por tener 3 meses. Entonces, digamos, siempre que un niño entra a mi consultorio, yo le hablo al niño, básicamente, no importa cuántos años tenga el niño, yo le hablo a los niños. Le hablo a los niños, más allá de que puede pasar que estoy loca, digamos, básicamente porque apuesto que ahí hay un sujeto, ¿sí? Entonces, como la mamá estaba angustiada, la beba se puso mal, le empiezo a hablar a la bebé, ¿sí? Y le empiezo a armar un relato a esa bebé de lo que la mamá estaba contando. Y llamativamente la bebé me empieza a mirar, ¿sí? Entonces empiezo a enlazar lo ocurrido, a poner sentidos a la tristeza materna y la bebé me empieza a mirar y a sonreír, ¿sí? Tomo un objeto, una maraca que tenía, empiezo a interactuar con ella, le canto, horrible, pero bueno, se ve que a la bebé, un poquito mejor que ahora, pero horrible. La bebé me sonríe, intercambiamos miradas, la madre estaba, ¿no?, en un estado así como azorada y en un momento le digo, bueno, tranquila bebé, no sé qué, y la bebé se duerme, ¿sí? Y yo sigo la entrevista con la mamá. De verdad fue como muy, muy conmovedor. Y para mí fue muy, muy importante. Bueno, le hice algunas observaciones a la mamá de algunas cuestiones, traté de enlazar algo de lo que allí había ocurrido y, bueno, que continúe en su trabajo terapéutico, ¿no? Digamos, alojando a esta niña y que den disponibilidad si necesitaba en algún momento volver a verme. Pero todo el tiempo me preguntaba qué hubiera pasado, ¿no?, si esta mamá hubiese caído acá, por ejemplo, o en algún profesional que solo se dedique a ver observables, ¿sí?, y a no tener disponibilidad para escuchar de qué dolor estaba en juego, ¿sí?
Entonces, digo, estas son cuestiones que a mí me parecen muy importantes que podamos problematizar. Entonces, cuando pensamos en intervenciones, pensamos en un trabajo de construcción de bordes en estas intervenciones en primera infancia, ¿sí? De contención de desbordes, del trabajo con angustias muy primarias, de terapeutas que no se aparen en un listado de conductas ni en diagnósticos encubridores, terapeutas dispuestos al trabajo en equipo, a la revisión constante de estrategias y a un trabajo que a mí me gusta pensarlo no multidisciplinario, no interdisciplinario, sino entre, ¿no? En ese entre que se teje entre las distintas disciplinas. Una intervención temprana, entonces, con tratamientos que tomen en cuenta al sujeto, los vínculos, la historia, el contexto, los avatares neurobiológicos y el tipo de escolaridad. Sobre todo una intervención que no ponga techos y que apueste a que un niño allí se constituya y a que los padres puedan advenir. Alicia hablaba esto de empoderar a los sujetos, ¿no? Muchas veces, sobre todo en intervenciones tan tempranas, cuando están atravesados por mucho del discurso médico, los padres vienen con una cuestión de yo no sé qué hacer, yo no, porque él es autista o él es Down o él es... Y ahí pierden su posibilidad de ahijar a este hijo, ¿sí? Y me parece que un trabajo muy importante a nivel terapéutico, incluso muchas veces en atención primaria, es esto que decía Alicia, empoderar a los padres como padres de este niño, ¿sí? Más allá de las características con las que haya venido. Entonces se tratará de intervenciones extragantes y no de intervenciones, se tratará de intervenciones subjetivantes y no de intervenciones extragantes. Yo decidí, yo había escrito ya esta conferencia cuando pasó todo lo que pasó en Argentina con el 2x1, sí, que bueno, no sé si están como al tanto, pero hace un par de semanas se quiso hacer una movida a nivel legal de la Corte Suprema de Injusticia, como la llamamos ahora, y me parecía, porque en principio iba a haber una marcha ayer y otra hoy, al final por suerte se unificó todo para ayer, pero me parecía que no podía estar acá si no decía algo de esto. Yo hace un par de años me convocaron para escribir en una revista chilena de psicoanálisis en ocasión de la conmemoración de los 40 años del golpe cívico-militar en Chile y presenté un caso que yo llamé La niña del punto final, los efectos de lo silenciado entre generaciones. Está en internet, si alguien tiene ganas de leerlo. Sobre un niñito con el... una niñita puse acá, yo les cambio de sexo, de nombre, de edad. Bueno, era una niñita que era una nieta, era hija de una nieta recuperada, ¿sí? Que había sido, que ella, o sea, la mamá de mi paciente había nacido en la ESMA. Pero la consulta no era por eso, la consulta era por ADD, ¿sí? Y el colegio había dicho que esa nena tenía ADD y que había que medicarla. Y los padres, por suerte de verdad, llegan a mí, ¿sí? Donde al finalizar de la primera entrevista, después que me habían recitado todo el DCM, cuando yo les pregunté qué le pasaba a su hija y cómo era, la madre me dice, tipo de esas cosas que vos decís, oh no, tenemos que empezar de vuelta. Yo te quería hacer un comentario, quizás no tenga nada que ver. ¿No? Yo me acabo de enterar, ella me decía, me acabo de enterar hace 2 años que soy hija de desaparecidos, ¿no? Y bueno, no sé si esto tiene que ver con lo que le pasa a mi hija. No, nada. Yo hice un trabajo sobre eso, que lo escribí, que está publicado, pero para cerrar esta mesa hoy, quise traer un párrafo porque me parecía que
tomando la pregunta de Andrés, que ya habíamos practicado esto, ¿no? No hay manera de hacer clínica sin pensar la política. Tomé una frase de Lacan que dice: mejor que renuncie quien no puede unir a su horizonte la subjetividad de su época, pues ¿cómo podría ser de su ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo lanza en esas vidas en un movimiento simbólico? Y yo en ese trabajo había escrito este párrafo que tomé, que es: considero fundamental que aquellos que nos ocupamos de la salud mental en Latinoamérica nos interroguemos acerca de los efectos del terrorismo de Estado a lo largo de las generaciones en toda la región, que nos atañe como sociedad, y que los efectos y las responsabilidades de estos hechos continúan teniendo consecuencias, ya que hasta que el último nieto no sea recuperado. Y el último asesino, ayer lloré toda la vez que lo leí, ahora solo estoy en el final, estoy bien, estoy mucho mejor que ayer. Y el último asesino no sea juzgado, habrá familias que vivirán con el vacío de sus seres amados y habrá sujetos que desconocerán su identidad. Muchas gracias. Bueno, dejamos un espacio para las preguntas. Me quedé pensando en esto último. Nosotros en la Facultad de Ciencias Sociales hacemos unas actividades que llaman Café para la Memoria. Hacemos uno sobre el 27 de junio, que es bueno, la fecha del golpe de Estado. Este año va a ser el 29 de junio, le digo por si alguien quiere ir, a las 17 horas. Y en una oportunidad, en el 2014, hicimos uno sobre un documental que es bien interesante, se puede bajar gratuitamente, se llama Las Voces del Santa Lucía, que es un grupo de mujeres que se están muriendo, porque por los años que tienen, ya tienen más de 80 todas, y decidieron hablar sobre su historia como mujeres en cárcel y todo lo que subjetivamente fueron padeciendo, sufriendo más que desde ahí, y cómo se fue trasladando a los hijos y nietos. Entonces, esto último me llevó directamente había en la sala, ahí en la facultad, una mujer de unos 40 años que levantó la mano y se animó a hablar por primera vez del dolor que le estaba generando, que ella era hija de desaparecidos, y por todo el contexto legal, en el último año o 2 años, no me acuerdo, había cambiado, pudo ser reconocida por su padre desaparecido, pero eso a ella le generaba como muchos dolores con relación a sus hijos, porque sus 2 hijas, que eran chicas, también le cambiaba automáticamente la identidad. O sea, esa repercusión que uno cree, bueno, es una identidad recuperada, pero se traslada a los más pequeños. Entonces, no solo estaba angustiada por ella y todo el proceso, sino por sus hijas, que no sabía cómo explicarle este cambio de identidad que venía de un abuelo que nunca conocieron, ¿no? Y me parece que es eso, dejamos como en el olvido muchas cosas y muchas infancias que son consecuencia de una historia reciente, pero que ustedes de alguna manera en Argentina han logrado, más allá ahora del 2x1 y todo eso, han logrado recuperar y poder hablar de eso. En Uruguay no se puede hablar de eso, más de la Marcha del Silencio que va a haber ahora el 20 de mayo. ¿La marcha del silencio? Se hace todos los 20 de mayo. Digo, dijiste, no se puede hablar de esto más que en la Marcha del Silencio. Del silencio, bueno, ¿no? Y eso es bien interesante porque yo conozco muy bien a una de las nietas recuperadas, y ella plantea que ya es hora de empezar a gritar, no hacer tanta Marcha del Silencio y empezar a gritar. Ni siquiera hablar, a gritar, que ya se está permitiendo mucha cosa. Búscalo en internet, porque el artículo se llama, la segunda parte es Los efectos de lo silenciado entre las generaciones. Sí, creo que, a ver, yo hoy tomé el tema porque bueno, es un tema
que hoy puntualmente nos atraviesa mucho, pero en realidad, digamos, toda la cuestión del trabajo con lo silenciado es parte, ¿no?, de un trabajo muy importante que yo creo que hay que hacer en la clínica, y en la clínica que yo llamo la clínica de la oportunidad, o me encantó, como lo decía Alicia, la clínica de la esperanza, en relación a esta idea de poder, lo que pasa que para eso yo tengo que poder alojar al otro, ¿sí?, para poder armar los lazos, para poder enlazarlo, y para enlazarlo a su dolor, yo también me tengo que involucrar en el dolor del otro. Y hoy cada vez tenemos menos disponibilidad para eso. Entonces, en ese sentido, las prácticas adaptacionistas y conductualistas son más funcionales y en algún punto son menos angustiantes, porque esta es una clínica que te toca el alma, ¿sí?, que no hay un antes y un después. Por ejemplo, o sea, cuando la beba se fue, la beba de 3 meses se fue, yo quedé tipo ¿no? ¿Cómo se hace con esto? La historia, bueno, yo ahí presento parte del caso y ahora en un libro que se va a publicar en México presento otra parte de ese caso que es maravilloso. El trabajo que hicimos, y una parte muy importante tuvo que ver con el trabajo del cambio de apellido de los padres, de la madre, de los hijos y de todos los efectos de todo esto. Pero bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Buenas, mi nombre es Gastón Dufour, soy politólogo, así que estoy transversalizado un poco por lo último que vos decías, la dimensión política, lo discutíamos ahora con Memé un poco al fondo. En esto que vos traías del rol del terrorismo de Estado, ¿no?, el disciplinamiento, no solo social, sino también de los cuerpos. Y en realidad, con lo último que decías, y en un ámbito académico, plantearnos cómo en realidad el disciplinamiento también fue para el desapego del otro, la deshumanización y transformar el otro en alguien que me va a dar plata. ¿No? Porque soy profesional, nos pasa mucho a los que trabajamos en los primeros años, porque me va a dar plata. Entonces transformamos al otro o a la otra en un cliente. Y ahí es cuando la dimensión política nos atraviesa y nos transformamos en productos. Quien viene a un espacio con un profesional o una profesional se transforma, y eso lo vemos muchas veces, ¿no? Inclusive en la reforma de salud actual, que universalizó mucho en Uruguay el acceso a la salud, tenemos esto de que cada 10 minutos afuera, indiferente a lo que te pase, porque tengo que cumplir con la cuota, porque tengo que hacer y porque facturo más. En realidad a mí lo que más me interpeló de tu exposición fue justamente cómo en realidad nosotros podemos estar convencidos de esto, pero en la práctica concreta no trabajamos para deconstruir que el otro primero es un ser humano y no un cliente. ¿No? Que esa es una dimensión, porque creo que nadie de los que está acá va a estar en contra de lo que vos planteás. Es más, nos sensibilizó bastante, y más en el contexto, ¿no?, latinoamericano, pero después cuando vamos a la práctica o a nuestro desarrollo, quiero hacer esto porque es lo que me das plata, quiero hacer esto porque es lo que quiero acumular, no vengo al cerro porque me queda impráctico, pero capaz que acá hay una realidad que nos necesita más que en la consulta que podemos abrir en el centro de Montevideo. Entonces, lo que más me interpela esto es nuestro rol como profesionales, más de capaz que el desarrollo en la práctica concreta de la consulta y de la clínica en sí, sino cómo también entendemos para qué desarrollar mi profesión. Y esa interpelación me parece que tiene que estar transversalizada por la política para entender para qué tipo de mundo estoy aportando. Que es una discusión que a veces de la academia quedamos despegados y despegadas, y saludo y muchísimas gracias por esto, pero me parece que, y la pregunta concreta es, ¿cómo ves que yo creo que la dictadura, y a ver si vos lo compartís, nos empezó a disciplinar en que el otro no importa y que el otro es un objeto, ¿no? Un objeto de tortura, un objeto de sufrimiento, un objeto en el cual puedo ejercer un poder indiscriminadamente, que no existen los derechos humanos, y por ende también eso permitió que hoy lo pueda ver como un cliente y no como una persona. Sí, yo creo que es muy interesante todas estas dimensiones que trae Gastón, y
y que es interesante en esto, ¿no? En esto de los atravesamientos genuinos interdisciplinarios, y entonces pensemos en esta cuestión, ¿no? Digamos, no sé si acá en Montevideo tanto, pero bueno, en Buenos Aires lo ha sido, digamos, la impregnación del profesional europeo, ¿no? En su consultorio, decidiendo, o trabajando con ese paciente en particular, ¿no? Y bueno, y juntando mucho dinero en relación a eso, que todo bien, digo, todo mi respeto, está todo bien, pero digamos que que hay otra vida, ¿no? Y hay otra forma de pensar la vida. María Noel Míguez, para que los que no saben, tiene una tesis de doctorado muy bella que está disponible en internet, que se llama La sujeción de los cuerpos dóciles. Y en esa tesis justamente María Noel toma algunas de estas cuestiones para pensar esta idea de lo biopolítico, ¿no? Cómo mucho de lo que creemos que son investigaciones objetivas, sobre todo, por ejemplo, cuando se habla de estadísticas, pero ¿cuáles son las estadísticas? Como si las estadísticas fueran un dato neutro, ¿sí? Las estadísticas son construcciones, y son construcciones que están al servicio de ciertos intereses. Entonces, no son ingenuas las estadísticas. Entonces, todo esto va construyendo subjetividades, y yo acuerdo con lo que planteaba Gastón, y por eso me parecía interesante esto que traía Byung-Chul Han, ¿no? Y esta idea del cambio entre el revolucionario y el depresivo, ¿sí? Entonces, fíjense, esto, por ejemplo, no sé acá en Uruguay si hay mucho, en Argentina crece cada vez más el diagnóstico de TOD, ¿sí? Trastorno oposicionista desafiante. Es decir, hace 40 años se lo llamaba guerrillero, ahora es TOD y se lo medica. Porque, a ver, ¿sí? Lo complejísimo de eso es que esto entra, ¿no? Esto que decía antes Alicia, o sea, se patologiza. Entonces, el adolescente contestatario, revolucionario, hincha pelota, ¿sí? Se te transforma en TOD. Y el TOD se neutraliza, se modifican sus conductas y se medica, ¿sí? Pero además ahora estamos teniendo, se medica con una medicación potentísima, ¿sí? Que es la risperidona. Por eso se hablaba del cambio de la ritalina a la risperidona, pero el cambio de la ritalina a la risperidona es tremendo, porque además la risperidona, la primera vez que investigué sobre risperidona, porque ahí tenemos una diferencia, Alicia, digamos, yo sí creo que los psicólogos tienen que saber de psicofarmacología. No puede ser que un psicólogo no tenga la menor idea de qué está tomando un paciente y cuáles son los efectos. La primera vez que alguien me mencionó la risperidona, ¿qué hice? Busqué en internet, ¿sí? Vademecum, risperidona. Está bien, no necesito un curso de psicofarmacología, pero mínimo criterio de saber de qué se trata esto. Primera frase del prospecto de la risperidona en ese momento, que era la primera vez que lo escuché, en una consulta por un niño de 4 años, ¿sí? Medicado con risperidona, no apto para mayores de 15 años, decía el prospecto de la risperidona. Yo lo publiqué, no sé qué. Bueno, varios años después volví a hacer estaba escribiendo un libro, entonces quería volver a tener la referencia. Cuando busco de vuelta el vademecum, la receta, ya decía no apto para menores de 6. El mismo remedio, con la misma composición química, ¿sí? No es que había cambiado la composición química, solo habían cambiado los intereses, ¿sí? Que estaban en juego. De todas maneras, decía no apto para menores de 6 años y nunca indicar en la infancia como tratamiento prolongado. Yo conozco chicos medicados hace años con risperidona, ¿sí? Entonces digo, esas cosas sí son importantes que los psicólogos las conozcan. O sea, tenemos que saber, tenemos que poder decirle a un padre, risperidona hace tantos años. Qué raro, ¿no? Porque en el prospecto, digo, yo no me voy a meter en el terreno médico a decirle tiene que darle esto o no tiene que darle aquello. Pero al menos sí le puedo decir a un padre,
¿usted leyó el prospecto? Porque ese es un trabajo que yo hago con los padres, ¿sí? Cuando los chicos vienen medicados, le digo, ¿leyó el prospecto? No, ¿para qué? No, ¿para qué no? Para saber que, por ejemplo, le está dando un remedio hace 5 años que dice el remedio que no se puede usar para tratamiento prolongado, o porque está dándole risperidona desde los 3 años y en el prospecto, al menos el de ahora, dice que no se puede dar antes de los 6. Entonces, no es menor eso, porque estamos medicando básicamente la conducta de los niños para que encajen en un sistema. Entonces, si yo tengo que medicar la conducta de los niños para que encajen en un sistema, ¿no sería más lógico que revise el sistema? ¿Sí? Y ahí es donde, ¿no?, entra a jugar, digamos, la dimensión política. Si yo tengo que tener cada vez más y más y más niños medicados para que encajen en un sistema que hace agua por todos lados, entonces, ¿se trata de encontrar mejores sustancias o se trata de revisar el sistema? ¿Se trata de buscar la molécula perfecta para qué o se trata de armar redes de sostén, redes de cambio, redes que nos permitan el trabajo de campo, ¿sí? Digamos, me parece que justamente, bueno, es cambiar una mirada, que al menos, no sé si les va a cambiar la mirada a partir de esto, pero al menos que no sea ingenua, ¿sí? Que sepan a qué responde. Y después, bueno, cada uno verá, decidirá. Alicia, querida. No, se entiende que cuando digo esta cuestión de la psicofarmacología, no refiere a que se paren desde ese lugar, no pararse desde ese lugar, por supuesto, sí saber. Ahora, hay un problema. Yo discrepo contigo en esto que acabas de decir. Decirle a los papás, ¿ustedes leyeron el prospecto? Por supuesto que los papás lo leen. Uno va aprendiendo que los deja un poco solos a los papás frente a esta contradicción. Claro, hay una tensión entre lo que es mi obligación, mi deber, mi responsabilidad, ¿verdad?, de alertar a estos papás, pero también la soledad en que caen cuando vos le cuestionás eso, que es la base para poder estar en la escuela, para que sea aceptado en el club de niños, las 20.000 horas que tienen que estar ahí. Entonces, claro, como una actividad que hicimos, ¿te acordás, María Noel, allá en la facultad, que se armó Flor de Quincho? Porque, claro, los padres gritaban, aula magna lleno, y había padres que gritaban desde arriba, ¿no? Porque el aula, bueno, es así. Decían, pero ustedes no se ponen de acuerdo y nosotros no sabemos qué hacer. Y tienen razón en eso. Porque nosotros decimos, la medicación no es lo mejor para este nene, va a la mutualista, ¿no?, o al servicio, porque en este país, a diferencia de ustedes, se accede hasta en los más infinitos y recónditos lugares a la medicación psiquiátrica. Entonces, me parece que hemos pasado por todas esas etapas y decir, bueno, pero yo tengo que cuidar que no se sienta tan desamparado esta mamá o este papá. Entonces a veces es como de volea, ¿viste? No es decirle, ustedes saben que esta medicación que hace mucho, sino decir, bueno, pero vamos a intensificar el abordaje por este otro lado, ¿no? Pero bueno, lo primero que me había suscitado esto que tú decías de la clínica es la palabra responsabilidad, que es la capacidad de dar respuestas. ¿No? Me parece que hay algo que nos atraviesa a todos los que trabajamos en clínica, que es este sentido y esta obligación de responder a lo que se nos demanda, que nunca es unívoco, nunca es una cosa concreta, ¿no? Y que esta clínica es muy difícil, porque es una clínica de la implicación, esto que vos decís, uno no sale del consultorio, bueno, número 8, ¿no? Sino que sale con un cuerpo agobiado, agotado, con una cabeza llena de angustias. Y es una clínica muy difícil que no se puede hacer, como decía Gastón, no se puede hacer con un cliente.
sino que se hace con otro, concebido de muy diferente manera. Lo que pasa es que también tenemos que discutir. Yo no veo mal vivir de lo que uno hace, digamos. No veo mal, claro, no veo mal vivir de lo que uno hace y vivir bien, porque también estamos, es decir, el sistema nos atraviesa a todos y tenemos que poder trabajar de lo que nos dedicamos, ¿verdad? Pero bueno, el firulete es cómo concebimos a ese otro con el que trabajamos, ¿no? Porque a veces el trabajar para una institución, y remito a lo que dije en el inicio en la mesa, hace que tengamos que claudicar de demasiadas cosas por el sistema sanitario o educativo, ¿no? Sí, una cuestión que quería decir, Alicia, que no... que estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Alicia y si se entendió eso lo quiero aclarar. Y estoy de acuerdo en el punto de que hay que tomar mucho cuidado y sobre todo además quizás cuando el que tenemos sentado enfrente no tiene estudios académicos, que yo le digo, no es que le digo lea el prospecto y arréglese, sino que incluso muchas veces lo leemos juntos y les explico, como muchas veces tomo el informe que me traen y les pregunto, ¿pero usted lo leyó, entendió? No. Bueno, entonces lo leemos juntos y le explico lo que supongo que el médico quiso decir ahí, sobre todo si lo escribió en manuscrito, que tienen unos problemitas, ¿no? Cuando escriben en manuscrito para que se entienda. Pero bueno, trato de hacer, digamos, ese trabajo y, digamos, y lo que hago en ese punto es decirle, bueno, mire, hay una idea, hay cierto modo de pensar a los niños, la infancia, los diagnósticos, que va por este camino, y le explico cuál es el camino por el que va. Yo tengo este otro camino y tengo esta otra propuesta que está avalada por muchos otros profesionales, donde vamos a hacer tal cosa y tal estrategia, y ustedes decidirán, ¿sí? Ustedes deciden por qué camino quieren transitar, si ustedes van por este tal camino, entonces los puedo acompañar y les puedo, no sé, hacer, digamos, lo que sea necesario de la estrategia que deseamos armar, que no es una estrategia ni que tengo prearmada por una parte y que se la doy a todos los pacientes la misma, ni que además decido sola, ¿sí? Digo, yo trabajo con los padres, ¿sí? Y les propongo a los padres que pensemos juntos en función de lo que yo vi en esos encuentros con ese niño, bueno, cuáles serían las estrategias que a mí me parecen. Y las tenemos que construir y las tenemos que transitar. ¿Sí? No es, bueno, todo lo que usted hizo está mal y, bueno, arréglese. No. Entonces es, bueno, en tal hospital o en tal centro o en tal lado pueden hacer tal cosa y tal consulta con tal profesional, ¿no? Esta cuestión de, yo siempre trabajo mucho en la interdisciplina, derivar o dejar a la deriva, ¿no? Una cosa es derivar y otra cosa es dejar a la deriva. Si yo entro y le digo, todo lo que usted hizo está mal, lo que hice, aunque tenga razón, es dejarlo a la deriva, ¿sí? Entonces es, bueno, quizás esto se podría enfocar de estas otras maneras y entonces hable con fulano, hable con mengano, haga tal cosa, vea, vuelva a verme, llámeme por teléfono, escríbame un mail, digamos. Yo recibo un montón de consultas hoy por hoy vía mail, vía WhatsApp, vía Messenger, Facebook. Por supuesto no tengo ninguna posibilidad de en lo personal responderlas, ni quiero hacerlo. Entonces lo que hago es, bueno, a ver, dígame dónde vive, dígame, bueno, a ver, trate de consultar con fulano, mengano, llamo por teléfono, escríbame después para ver cómo le fue, ¿sí? Y bueno, después se verá. Es lo que podemos hacer. Mara. Bueno, nada, en principio agradecerte la implicación y la pasión en esta ponencia que seguro a mí por lo menos me conmovió. Una pastillita nueva para estos contextos y las escuelas, por lo menos en la Argentina, hay algo que se está escuchando que es la venta de los métodos de relajación. Narración. Relajación, mindfulness se llama, donde el método es propuesto por un neurólogo que ahora está muy de boga, Manes, donde venden un método de relajación para las escuelas, para que los niños se tranquilicen. Y una de las consignas es ir al país de Tranquilandia.
al país de Tranquilandia. Ah, mindfulness. Mindfulness. Ah, sí. no te entendí, no. No se escucha bien. Así que bueno, también hay otros métodos, ¿sí?, que no son químicos, pero que intentan ir por el mismo camino, ¿sí?, en esta misma lógica, en la cual tienen como cómplices ahora los docentes. Han entrado a los colegios, digamos, para hacer este movimiento, ¿no? Nada, sumar Sí, eso. Una cosa de esto que dice Mara, importante. Esto tiene que ver con esto que yo decía antes, si yo le pongo el prefijo neuro y les muestro una fotito con un cerebro, con partes verdes y partes rojas y amarillas, les vendo lo que quiera, ¿sí? Y hay una idea hoy, esto de la neuroeducación, que además dice unas cosas así como súper de avanzadas, como que, por ejemplo, que si el docente se conecta emocionalmente con el alumno aprende mejor. Increíble. Increíble. También que si juego con el niño mejora sus conexiones neuronales. Para esto cobra 170.000 pesos, es decir, $10.000. $10.000, ¿sabías? Que respire. Sí, mejor que respire. Siempre mejor que respire. Siempre es mejor que respire. Para eso cobra $10.000 la conferencia del señor. 10 segundos me llevas. Sí, 10 dale. segundos es como para hacer tirar como una pequeña bomba. Veamos cuán reales son estas patologías, la mayoría de ellas, no todas, cuando la medicación y el tratamiento y todo eso va de lunes a viernes y de marzo a diciembre. Se los tiro ahí. Bueno, estaríamos terminando. Ustedes disculpen, saben que tenemos más tiempo. Yo quería decir una cosita solo. Es como medio autoritario, parece lo mío, ¿no? Cambio de horas, hice como modificaciones todas. No va por ahí. Solamente una cosita, que esto de pensar en términos históricos, no sé si por formación o deformación, pero indudablemente pensar en términos históricos. No es menor que estemos dando esta charla en el Cerro, quiero recordarlo. Hay muchos compañeros acá, tanto de docentes como de los compañeros que no son docentes, que hacían tareas administrativas, etcétera. Hay muchos de los que seguramente están acá, de lo que saben lo que es el Cerro desde el punto de vista histórico en este país, ya que Gastón hablaba del corte que hizo la dictadura en este país y en toda Latinoamérica. Y como este es un centro educativo, eso no hay que dejarlo pasar. Y porque plantean en forma permanente lo político, bueno, es lo ideológico, ¿no? Es lo ideológico. Y también hablamos muchas veces del sistema. No es el momento o nos faltaría tiempo. Habría que empezar a definir de qué estamos hablando cuando hablamos del sistema, porque hablamos del sistema, ¿de qué hablamos? No del Sistema Nacional Integrado de Salud, supongo. Y solamente a modo de anécdota, los que a veces estamos en los movimientos más gremiales, nos preguntamos si hoy en día, y dado que estamos en una etapa muy compleja, si hoy en día están las condiciones dadas para que, por ejemplo en el Uruguay, solamente para recordarle a los más jóvenes, se pudiera hacer lo que se hizo el 27 de junio, que es la histórica huelga general que hubo acá en este país. Que hubo una huelga que marcó, que detuvo al país en contra del golpe de Estado. Y muchas veces nos preguntamos si estamos en condiciones hoy, si sucediera lo mismo, si pasaría lo mismo, si la misma respuesta habría. Digo porque de estas cosas hablamos de la clínica, pero bueno, la clínica es un escenario en disputa, decíamos, es un campo en disputa, como decimos con Andrés, y tiene que ver con estas cosas, ¿no? Lo trajeron ustedes. Solamente recordar esto, la heroica huelga general que fue respuesta a la dictadura, y si en realidad nosotros, como en la universidad, y cómo estamos formándonos, y cómo somos reproductores de un sistema, también contribuimos al debilitamiento ideológico, ¿no? Más que nada. Bueno, estaríamos cortando acá esta parte. Los invitamos a que degusten, bueno, es como una cantinita que hemos armado allá en el Apex, al estilo Apex, y estaríamos volviendo a las 14, o sea, vamos a estar en la vuelta, a las 14 volvemos.